Para evangelizar. Hechos 21:17. Dice la Biblia de la manera siguiente en el nombre del Señor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. El 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pasemos al 22:21. Adelantito, 22:21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dios nos bendiga. Oramos. Dios, gracias te damos en esta preciosa mañana por la lectura de tu palabra. Gracias porque nos permites el privilegio de estar congregados, Señor, con el corazón abierto, la mente abierta para recibir la enseñanza, Señor. Que tan bendecida, Señor, sea para cada uno de nosotros, de mucha bendición y edificación. Abre nuestro entendimiento. Gracias por las hermanas, por los hermanos. Gracias por los maestros. Gracias por los jóvenes, por los niños. Gracias, Señor, te adoramos. Ponemos en tus manos este tiempo. Queremos, oh Dios, que nos bendigas en gran manera. En el nombre de Cristo. Amén. Siéntense, hermanos. Dice, hermanos, que cuando Dios envía a un siervo suyo con la misión de predicar el evangelio, aún las prisiones se convierten para él en lugares oportunos para la evangelización. Así es que no podemos ir a la cárcel por malhechores, pero podemos ir por otras circunstancias. Pero de todas maneras tenemos que reconocer de que Dios permite esa prueba de mandarnos a la cárcel, porque Dios quiere que también a los presidiarios y los que están presos escuchen el evangelio del reino de Dios. Amén, hermano. Vale la pena, entonces no hay que murmurar. Gracias, Señor, porque me tienes aquí. Y entonces hay que predicar la palabra. Por ejemplo, Roberto Orellana, el cantante chileno, puertorriqueño, ahora es estadounidense, ¿va? Gran cantante, gran predicador, predica en Los Ángeles, California. Él conoció a Cristo en una prisión y ahí mismo el Señor lo llamó al ministerio del canto, ¿va? Un cántico que dice libertad. Ese fue el primer cántico que hizo hermano Roberto Orellana, que para mí, ¿verdad? Personalmente para mí es de gran bendición Roberto Orellana. Él predica en todas partes. No es simplemente un cantante, sino que también es un evangelista, un predicador. Anda por las calles con su camioneta, con su sonido, y ahí anda anunciando la palabra del Señor.
Pidamos al Señor que nos guarde de la cárcel. Amén, hermano, nadie quiere ir ahí, va. Es un lugar tenebroso. Pero si tenemos que estar en un lugar así, debemos de aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. Muchas personas, por ejemplo, yo conocí un dúo en Santa Bárbara que ahí presos conocieron al Señor y salieron al ministerio, se convirtieron en cantantes y pues fueron de mucha bendición. 3 propósitos para este estudio. Número 1, entender mejor los planes del Señor para sus siervos. Hay que entender bien los planes del Señor, no solamente para los siervos, sino para todos, a cuanto Dios ha llamado, porque todos tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Número 2, prepararse para hacer frente a las acusaciones falsas, para presentar defensa con mansedumbre, no enojados, sino que tranquilos y serenos, ¿va? Y número 3, aprovechar cualquier lugar y cualquier situación para dar testimonio de Jesús. Aprovechemos, hermano. La misma gente nos da la oportunidad para que les evangelicemos. Muchas veces, hermanos, nosotros cambiamos la conversación. Tenemos que aprovechar para dar una palabra a la gente, ¿verdad? Preguntarle por lo menos, ¿ya le han hablado del evangelio alguna vez? Si le dice que no, usted tiene la oportunidad. Tiene un alma que salvar. La muerte es inminente, llega a cualquier momento. Y también nos estamos preparando para el retorno de Cristo. Y ahí comienza la gran oportunidad para hablarle a la gente del evangelio. Muy bien, hermanos. Dice que este tercer viaje misionero del apóstol Pablo terminó de manera muy diferente en todo sentido. Esta vez el apóstol San Pablo ya no pudo ir a la iglesia misionera de Antioquía como debe de haberlo deseado, porque la iglesia de Antioquía era el centro de operaciones. Allí era donde recolectaban las ofrendas, las ayudas económicas para los viajes misioneros que él iba a realizar. El abrupto final de esta gira habría de cambiar radicalmente el curso de todas las actividades del infatigable heraldo del reino de Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Que así nos digan a nosotros también. Ese hombre es infatigable. Así como Vidal Ramírez, que anda por todas las calles de la entrada a Copán, en medio de aquel sol tremendo, aquel calor, ahí anda él con su bicicletilla, anda con su parlante y anda con su grabación ahí predicando la palabra. Es un heraldo del evangelio. Tiene una gran recompensa, hermano Vidal. El apóstol Pablo se considera un heraldo infatigable. Dice que después de la despedida, lo vimos en los estudios anteriores, la despedida pastoral de Éfeso y Mileto, dice: Pablo y sus compañeros de viaje navegaron tocando muchas islas y puertos del mar Mediterráneo hasta llegar a tierra firme. Porque si hay islas, hermano, es en el mar Mediterráneo. Ahí son cantidad de islas por todos lados, comenzando siempre, lo he dicho, con la isla de Chipre, ¿verdad? Dice que, hermanos, ahí permanecieron 7 días, y después de los cuales navegaron a Tolemaida. De una isla se pasaban a otro. Cuando llegaba la embarcacioncita, aprovechaban ellos, pagaban el pasaje y lo llevaban a otra isla, y a otra isla, y a otra isla. Malta, Cerdeña, Sicilia, Pafos, donde estuvo el apóstol Juan, y así por el estilo. Donde estuvieron, dice, con los hermanos un día nada más. Habían temporaditas que estaban unos 3, 4, 5, 6, 7 días, pero habían oportunidades que solo estaban un día nada más. Luego se dirigieron a Cesarea, donde fueron huéspedes del evangelista Felipe. Felipe vivía en Cesarea. El evangelista Felipe, el que predicó en Samaria, el que fue arrebatado hacia el desierto para que le predicara al etíope, que venía manejando el carruaje donde venía la reina de Candace. Y Felipe, hermano, se convirtió en un heraldo infatigable también, porque andaba por todas partes
predicando el evangelio. Ahí se dieron profecías claras sobre los peligros que le sobrevendrían a Pablo. Lo podemos ver en Hechos 20, 16, 21, 1 al 16. El estudio de esta mañana cubre parte de los incidentes que tuvieron lugar en Jerusalén a raíz de la llegada del gran apóstol San Pablo a la ciudad. No, hombre, cuando el apóstol Pablo llegaba a la ciudad lo esperaban todos los cristianos que se habían convertido, pero también era un momento de admiración para aquellos judíos que se radicaban allí en esas ciudades, ¿verdad? Porque pienso, hermanos, que daba gusto oírlo, ¿va? Aquel denuedo que predicaba, ¿va? Yo pienso que cuando Pablo predicaba uno estaba sintiendo la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque era un hombre de oración. Se calcula que oraba 8 horas diarias. ¡Wow! Con 8 horas de oración yo le aseguro que pues seria, ¿va? Emanaba presencia, ¿verdad? Su presencia en el templo provocó una ola de agitación y violencia por parte de los judíos, la cual culminó con el arresto del apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver en primer lugar, entre testimonios de victoria y medidas de precaución, Hechos 21, 17 al 26. Tenga la Biblia abierta, hermano, Hechos 21, ábrala allí. Yo la tengo abierta también aquí porque algunas veces me toca que leer algunos textos, ¿verdad? Y amados hermanos, dice testimonio de victoria entre los gentiles. Dice que se hospedaron en casa de Nasón. Nasón era un hombre convertido al evangelio, 21:16. Al día siguiente fueron a la casa de Jacobo, hermano de Jesús y pastor de la iglesia capitalina. Es decir, que Jesús tuvo más hermanos. Jesús de Nazaret tuvo más hermanos. Nada más que Jesús de Nazaret fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero cuando ya José tuvo relaciones sexuales con la hermana María, la Virgen María, ella salió embarazada y entonces comenzó a tener otros hijos, a Jacobo, a Judas. Yo creo que hasta hermanas ha de haber tenido, ¿va? Porque en la Biblia no está escrito todo. Pero sí tuvo más hermanos. Es probable que Pedro, Juan y los otros apóstoles no se encontraran en ese momento en la ciudad junto con Jacobo, pero estaba el cuerpo de ancianos que lo ayudaban en la administración de la iglesia. No sabemos el número exacto de ellos, de los ancianos, pero posiblemente eran unos 70, porque el Sanedrín se componía de 7 magistrados. No eran cualquier persona, eran abogados, posiblemente, ¿va? Eran licenciados en derecho. Siguiendo el modelo del número de integrantes del Sanedrín, por ejemplo, Nicodemo era un principal, posible era presidente, un vicepresidente o secretario del Sanedrín, ¿verdad? Jesús, él visitó a Jesús de noche. Tenía razón de visitar a Jesús de noche en San Juan capítulo 3, porque lo podían llegar hasta asesinar, lo podían llegar hasta matar, ¿va? Infligirle la pena de muerte, ¿va? Estaba traicionando al Sanedrín, que eran, ¿verdad?, de otra religión. El historiador no le indica así. Es de suponer que en esa ocasión Pablo entregara la ofrenda. Pablo siempre estaba viendo por los hermanos de Jerusalén que habían solicitado una ofrenda voluntaria, y el apóstol llegaba el primer día de la semana, el domingo, ¿va? Pasaba por todas las iglesias llevándose la ofrenda, no recolectando, no, que ya estaba recolectada la ofrenda, y él la llevaba a los hermanos de Jerusalén. Definitivamente la ofrenda y la presencia de la delegación gentil eran testimonios fehacientes de la genuinidad de la conversión de estos hermanos. Es decir, que la reacción de Jacobo y de los ancianos de la iglesia fue glorificar a Dios por el avance de la obra del Señor en Europa y Asia Menor. Es decir,
que cuando habla de ancianos no está hablando del Sanedrín, está hablando de la gente de el comité misionero que él tenía, ¿va? Que no era poquita gente, más o menos eran unas 70 personas, unos recolectando por un lado, otros recolectando por otro, y haciendo, hermanos, aquellas recolectas para enviar al apóstol Pablo a las misiones. Él mandaba, hermanos, aguantando hambre, y él andaba dinero, le cubrían el presupuesto de gasto porque él tenía que pagar pasajes y cuantas cosas más, pero ahí tenía un grupo de ancianos que lo apoyaban, así como yo lo tengo aquí en la iglesia también. Aquí tengo, por ejemplo, a Jessica Velázquez, que recolecta la ofrenda, ¿verdad? Y también tenía a la hermana Elena Mendoza, la saludamos en esta mañana, hasta el Canadá. Hermana Mendoza también me cooperaba en el comité misionero. Hermano Ramiro, que de Dios goce, también me cooperaba en ese comité misionero. Hoy solo tengo a la hermana Ana Mendoza y a la hermana Nancy de Mendoza recolectando esas ofrendas. Y no recolectamos poquito, recolectamos 3,800, 4,000 empiras mensualmente. Ahí unimos las ofrendas para apoyar a los misioneros que tenemos en el mundo. ¿Sabe cuántos misioneros vamos a tener ya? Porque hay una familia que se está preparando para Azerbaiyán. Son 15. Ahí la hermana Jessica tiene esos 15 misioneros. Si alguien nos quiere que se los mande, ahí están los nombres de los misioneros que tenemos y también los lugares, los países donde ellos están establecidos haciendo misiones. Porque esto, hermano, es de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esto implica la gran comisión. Medidas de precaución por los judíos, versículo 21 al 26, capítulo 21 de Hechos. Nos dice, hermanos, que los líderes de la iglesia aprovecharon su visita para que les hiciera aclaraciones al respecto. Y él estaba allí dando consejería, le estaban preguntando y él estaba respondiendo según las necesidades que se estaban dando. Los opositores de Pablo se habían empeñado en acusarlo falsamente de enseñar a los judíos que vivían en países gentiles. Es decir, que él provocaba un malestar tremendo entre los judíos, ¿va? Porque los judíos que se convertían al evangelio ya no tenían que circuncidarse, porque ahora que somos cristianos ya no ocupamos circuncisión en el prepucio, lo que necesitamos es la circuncisión del corazón. Amén, hermano. Todos somos circuncidados del corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Ezequiel 26:36 que Él puso en nosotros un nuevo corazón, un corazón humilde, sencillo, para que le adoremos y le glorifiquemos. Y ahí estaban los judíos, hermano. Algunos que no estaban bien convertidos estaban obligando a la gente que tenían que circuncidarse. Entre ellos Pedro, que decía que había que circuncidarse. Y entonces, pero no, hermanos, ya no necesitamos nosotros ninguna circuncisión, porque ya la tenemos hecha en el corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ha de ser duro eso de la circuncisión. Anestesia y un montón de puntos. Jacobo y los ancianos de la iglesia no reflejan desconfianza de lo que Pablo enseñaba. Sin embargo, estaban preocupados por lo que pudiera acontecer ahora que el apóstol se encontraba en Jerusalén. Así fue como le aconsejaron unirse a 4 hermanos que estaban por terminar su voto nazareo. Ese voto nazareo lo encontramos en Números capítulo 6, ¿verdad? Ese voto nazareo, no podían tocar un muerto, no podían estar en un velorio, no podían tomar sidra, no podían tomar cerveza, peor guaro, aguardiente, no podían tampoco raparse el cabello ni la barba. Ellos se dejaban crecer, ¿verdad? Ese cabello. Se recuerdan de Sansón. Sansón era nazareo por nacimiento. Y pues la ceremonia culminaba cuando el sacerdote cortaba el cabello de los que habían cumplido su voto. Podían hacer un voto de ser nazareo unos 6 meses. Cuando ya cumplieron los 6 meses,
iban a la barbería y allí se cortaban el cabello y se presentaban al sacerdote, ya que durante el mismo no se le podía cortar el cabello. De esa manera todos sabrían que lo que se decía de Pablo era falso. Por demás está decir que el apóstol Pablo no recomendaba a los judíos que dejaran sus costumbres, aunque sí eximía a los gentiles convertidos de observar la ley judía, ¿verdad? Aquello de circuncidarse, pues estimaba que la obra de Cristo era suficiente para salvación. Repito, la obra de Cristo es más que suficiente para salvación. Ya no necesitamos ninguna otra cosa más que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios nos sacó del ritualismo, de un montón de cosas que nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos en la religión tradicional, ahora adoramos y glorificamos el nombre del Señor con una adoración genuina, porque para eso Dios nos llamó, ¿verdad?, para que seamos verdaderos adoradores. Además, a este acuerdo se había llegado en Jerusalén pocos años atrás, capítulo 15, y de lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia estaban conscientes, 21-26, Pablo mismo había hecho circuncidar a Timoteo. Oiga bien, para no tener problemas con los judíos o con los griegos, qué sé yo, el apóstol Pablo en el versículo 26 mandó a circuncidar a Timoteo. Timoteo fue un hombre, hermano, instruido debidamente a los pies de Eunice y doña Loida, y fue uno de los buenos pastores en la iglesia primitiva. Versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sé que Timoteo fue circuncidado, pero no ocupaba, para no caer mal con judíos lo hizo, no porque ya no se ocupaba la tal circuncisión. Entonces, hermanos, Pablo siguió el consejo de los hermanos con tal de aclarar su situación ante los judíos. Por ejemplo, nosotros, hermanos, tenemos prohibido comer pan sacrificado a los ídolos. Todo aquello que es sacrificado a los ídolos tenemos prohibido. Pero si estamos dentro de un montón de gente que es católica, nosotros no podemos sacar a relucir eso, ¿va? Que no podemos comer, no hay ningún problema. La oración purifica ese pan para no meternos ¿en qué? En problemas. Imagínense. Entonces oramos: Señor, bendiga este cafecito, bendice este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Y mire, a comer pancito, no hay ningún problema. Pero si usted dice a la gente, tal vez a unos 20 que están allí, que usted no va a comer de ese pan, y lo dice públicamente: yo no puedo comer ese pan porque es sacrificado, lo dice, no, hombre, se lo echó de enemigos, hasta lo pueden linchar ahí. Entonces hay que tener mucha sabiduría con estas cosas, hermano. Ahora, si usted está solo y recibe una canasta, tal vez no una canasta, pero una sopera llena de pan que fue sacrificado a un ídolo, y si al Espíritu Santo le dice que ese pan es sacrificado así, usted no se lo coma, échelo al cesto de la basura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Yo tuve esa experiencia con mi mamá. Una vez mi mamá pasó por donde una comadrona allí, comadre, y le regalaron un poco de pan. Pero cuando ella me dijo: mira, Orlandito, aquí hay pan, me dijo, y me dio unos cuantos panes. Pero yo sabía que ese pan, ella había pasado por donde se le había celebrado el 15 de enero al Señor de Esquipulas. Y entonces aquel pancito, sin que ella se diera cuenta, yo lo agarré y lo boté, porque era sacrificado a los ídolos. El pan sacrificado a los ídolos no es un pan grande, es chiquito, ¿eh? Es un pequeño, pan pequeño, que lo hacen pequeño para que abunde, ¿va? Pero, hermanos, lo que yo les quiero hacer conciencia es que no nos tenemos que meter a problemas. Amén. La oración purifica todo eso. Segundo lugar, actos de buena fe y limpia conciencia, tomados a mal, 27 al 36, capítulo 21, ¿va? Dice, hermanos, que antiguos adversarios
nuevas acusaciones. Dice que la sana intención de Pablo de demostrarles a los judíos que él no era un apóstata no se pudo dar a conocer. Antes de terminar los 7 días de la purificación, que él estaba en Jerusalén ya, y que Pablo finalizara con los ritos correspondientes, un alboroto se suscitó. Uno de los acompañantes gentiles de Pablo era Trófimo, ciudadano de Éfeso. 24. Algunos de los judíos de la provincia de Asia que estaban en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés lo reconocieron cuando llegó con Pablo a la ciudad. Trófimo lo metió a problemas. Ahora Pablo se encontraba en el atrio del templo, donde los judíos no podían entrar. Al verlo y cegados por el odio que sentían hacia él, se apoderaron del apóstol con el fin de asesinarlo. Oiga bien, mire hermano, si hay religión o secta perniciosa más que los musulmanes, más que los budistas, más que los islámicos, más que cualquier otra, la religión judía. Eso era alguien que se convierte del judaísmo al cristianismo. Hay mucha tela que cortar. Es cosa seria. Yo no me fuera de misionero a Israel nunca, nunca, porque es cosa seria. Le hacen oiga bien, si alguien se convierte de la familia, esa familia tan recalcitrante está, ¿verdad? Metida en la ley, pues, la costumbre judía. Compran un ataúd y hacen un velorio y otro día lo van a sepultar, como que esa persona ya murió para ellos, ya no existe totalmente para ellos. Muchas veces eso sucede con nosotros también. Cuando nuestros padres fueron de la religión tradicional y fueron recalcitrantes, también no nos dejaron de tirar una bombardeadita a nosotros, ¿va? Por ejemplo, a mí me dijo mi papá: ya te arruinaste, me dijo. Otro amigo, cuando yo iba a la iglesia donde predicaba Mario Bardales, que ustedes lo conocieron bien, ya te arruinaste, me dijo otro amigo. Sí, le dije: me arruiné, para usted me arruiné, pero para el Señor no, le digo, estoy bendecido. Y lo mismo mi mamá también: ya te arruinaste, me dijo. ¿Por qué? Porque mi mamá le celebraba a San Martín de Porres el 9 de diciembre. Le hacía fiesta al ídolo. Lo tenía en madera, lo tenía en barro, lo tenía, bueno, que no tenía, ¿va? Pero nosotros les tuvimos paciencia y nosotros fuimos el medio para ganarlos también para Cristo. Por ejemplo, mi papá, que era recalcitrante católico, fumador de tabaco, de pipa, lo ganamos para Cristo. Perseveró para la gloria de Dios 10 años consecutivos. Cuando no iba a la iglesia, él mandaba la ofrenda. Y la primicia que daba era una carga de café. Claro que aquel tiempo valía poquito, ¿va? 200, 300 lempiras la carguita. Hoy vale 12,000 pesos la carga. Y así por el estilo. Pero se murió en el evangelio, cantando los coros de palabra en acción. Él sabía los coros de palabra en acción de Guatemala. Y gracias a Dios, mi mamá también la ganamos, fue bautizada. Ahora está esperando que en cualquier momento Dios la lleve a su santa presencia. Pero ella también fue ganada para Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Hay que tener paciencia con la gente, porque también nosotros de allá venimos, va. No podemos criticar a la gente. Hay que tenerle paciencia a la gente. Actos de buena fe y limpia conciencia tomados a mal. Dice, hermano, esos al verlo cegado por el odio, dice que lo tomaron para asesinarlo directamente. Oiga bien, por lo que consideraban una violación de las costumbres del judaísmo. Provocando un gran alboroto, los judíos lanzaron toda clase de acusaciones falsas en contra del apóstol. Dice: este es el hombre, decía la gente, oiga bien,
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. 21-28 del libro de los Hechos. Es decir, hermano, que cuando uno se convierte al evangelio, hasta la misma familia se pone en contra de uno. Los amigos, las amigas, nadie lo felicita a uno por el pacto que hizo con Dios. Yo solo tuve un amigo, que ese amigo todavía vive en Santa Bárbara, es un maestro de la Escuela Normal Mixta en Santa Bárbara, jubilado. Siempre que nos miramos, él platicamos, y yo lo considero buen amigo, porque fue el único que me felicitó cuando yo me convertí al evangelio. Me dijo, lo felicito, me dijo, qué gran paso el que dio, me dijo. ¿Y no era evangélico él? Yo creo que hoy sí va ahora sí va a una iglesia, creo. Marzolaine, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y amados hermanos, el apóstol Pablo, habían visto a Pablo con Trófimo. Ese nombre que feo, digo yo, pero es bíblico, ¿va? Es del boxeador, ¿va? Trófimo, del boxeador. Teófimo, ¿va? Yo creo que es bíblico también, Teófimo. Ganó $1 millón, ganó $1 millón, son 26 millones de lempiras. Es millonario. Cuando viene aquí le hacen gran algarabía cuando lo ven. Y hermanos, había visto a Pablo con Trófimo en la ciudad, pero no en el templo. La evidencia era que no estaba en esos momentos con él. Era absurdo pensar que alguien que deseaba poner en claro su situación ante los judíos tuviera la osadía de llevar a un gentil al atrio del templo, sabiendo que no le era permitido. Pero el enemigo, escuche bien esto, el enemigo agita siempre los ánimos de gente mala o mal informada a fin de causar alborotos y escándalos para estorbar los planes de Dios. En este aspecto nosotros, hermanos, tenemos que ser bien sabios. Tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que estemos, porque somos cartas leídas. Y la gente, hermano, quiere ver algo malo en nosotros para darlo a conocer a la gente de que andamos mal. Pero, hermano, si nosotros nos mantenemos dando un buen testimonio como la luz del mundo, la gente va a alabar a Dios. La gente va a glorificar el nombre del Señor, porque van a hablar en bien de usted. Pero cuando alguien da mal testimonio, hermano, ese mal testimonio lo convierte en tinieblas y dice, para ser como yo soy, para ser como es dice, mejor me quedo en la casa, yo sigo en la religión católica. Entonces es tremendo, hermano. Hay que dar un buen testimonio. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Qué bueno, hermano, dar un buen testimonio. Es el mejor mensaje que podemos dar. Bienvenido, hermano Elvis, que acaba de entrar. Que andaba por allá, por Olancho. Calma en medio del odio y la violencia, 30-36. Tal era la furia diabólica que se había apoderado de ellos, que arrastraron a Pablo fuera del templo y cerraron las puertas del mismo. Es decir que Pablo tenía la capacidad de entrar a cualquier templo, porque tenía la palabra de Dios a flor de labios y daba unos mensajotes que ni lo quiera Dios, era una presencia divina. Y él se metía a las sinagogas y a cualquier parte, porque a la sinagoga cualquiera podía entrar a dar un sermón, un discurso, si alguien tenía la capacidad, porque no podía entrar solo por entrar, ¿va? Pero imagínense, el apóstol Pablo dice que lo sacaron y también cerraron las puertas del templo. ¡Auch! Lo sacaron. Sí, que no volviera a entrar. Estaban convencidos de que él era un sacrílego y que por lo tanto merecía la muerte. Oiga bien, así como nos decían a nosotros, ¿va? Ya te arruinaste, y yo no sé, te convertiste en aleluya,
nos criticaba la gente, ¿va? Pero amados hermanos, nosotros tenemos que tenerle paciencia a la gente. Hay que tenerle paciencia a la gente porque nosotros también fuimos de la religión tradicional y de allá venimos. Este acto de violencia fue puesto en conocimiento del jefe militar de la tropa romana. Estaba para vigilar por el orden en la ciudad. Inmediatamente acudió al lugar, llevando consigo varios centenares de soldados. La presencia de la fuerza militar hizo que el populacho abandonara su intento homicida, no sin antes darle una brutal golpiza. No, hombre, si hubo alguien que sufrió casi igual a Cristo, fue el apóstol Pablo. Azotes, montón de veces, con varas. Una vez lo arrastraron, por ejemplo, lo arrastraron desde el templo, lo amarraron en la cola de un caballo y lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. Y lo tuvieron por muerto, ahí dejaron ese muerto, pero Dios estaba con Pablo. Lo resucitó y allí por medio de unos lazos lo subieron por un tapial y lo entraron a una casa donde lo curaron. Y otro día salió a hacer otra vez obra evangelística. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad, hermanos? Es que Cristo dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia cristiana. Y vamos adelante. Y tenemos, hermanos, suponiendo que Pablo era un malhechor, las autoridades romanas lo ataron de manos y pies. Oiga bien, las acusaciones eran confusas, por lo que se ordenó a los soldados llevar a Pablo a la fortaleza, donde podrían interrogarlo detenidamente. Lo llevaron al batallón, ¿va? Y lo metieron allí al batallón y comenzaron a interrogarlo, a hacerle preguntas, a ver qué nomás va. Pero ¿se imagina usted cómo respondía a esas interrogantes? Con una sabiduría extrema, con una unción poderosa del Espíritu Santo, hermano, en los labios del apóstol San Pablo. El ansia de darle muerte al prisionero era tal que los soldados tuvieron que arrebatar a Pablo aún subiendo las gradas del cuartel romano. Vi que la gente perseguía porque sí que lo querían matar, así como cuando llevaron, así como Pilato, ¿va? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Qué decía la gente? Suelten a Barrabás y a Cristo crucifíquenlo. Y eran miles de personas, ¿va? Eso era tremendo. Así como unos años atrás habían pedido de Cristo, ahora pedían de su mensajero. Muerte, que muera, que muera. Y hermanos, los que más han sufrido no son tanto los pastores. Los que han sufrido a carne viva, hermanos, la situación de esta situación son los misioneros. Los misioneros. Por ejemplo, en el Ecuador existe una tribu que se llama los Aucas. Esos Aucas se han comido los misioneros, un montón de misioneros se comieron. ¿Ve? Caníbales. Los mataban y los asaban y se los comían. Tremendo. ¿Se imagina dónde está la hermana Elizabeth Galo? En Bulgaria. La montaña Ródopes. Wow. 200 mezquitas para adorar al Dios Alá y ni una iglesia evangélica. Ni una. Es cosa seria, hermano. Aquí tenemos iglesias por donde quiera. Solo en la entrada a Copán tenemos más de 30 iglesias, ministerios de todo tipo. Sí, estamos bendecidos, hermano. Cuando los hombres se dejan dominar por el prejuicio de cualquier clase, se convierten en seres irracionales, incapaces de controlarse, dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr sus propósitos. Gente, hermano, endemoniada, hablando en contra de los predicadores. ¿Usted cree que la gente se alegra cuando ven al hermano Vidal Ramírez predicando ahí en la calle? Ajá.
Sí, sí. La bicicleta es la que anda la grabación. Yo tengo la idea de salir a predicar allí mensajes grabados con la camioneta. Pero imagínense caminando despacio en las calles de la entrada de Copán, despacito, por lo menos en la calle Internacional, va. Ahí la gente me comerían vivo, va. Y me criticarían. Tendría que irme por lo menos por una vía despacio o irme a una bahía, estacionarme allí para que salga el mensaje, va. Y luego irme a otra, pero ir a la calle ahí, hermano, la gente, olvídese. Porque si hay gente católica es aquí en la entrada de Copán, hermano. Ahora con tantas empresas poderosas que han venido aquí, más gente, más gente, más gente. Ahí viene Pollos Kentucky o Kentucky. Kentucky. Dice, ya viene Dionza también. ¡Guau! Este pueblo va como espuma para arriba. Más gente. Pero evangélicos, hermanos, somos pocos. Aquí somos pocos los evangélicos. A pesar de que hay una gran cantidad de pastores predicando en los barrios, colonias, son pocos los evangélicos que tenemos aquí. Yo creo que no llegamos ni a unos 20,000, no creo. Y aquí hay habitantes. Cuando yo vine en el 95, nomás habían unos 25,000. Yo fui a preguntar ¿cuántos habitantes tenemos? No, para 25,000. No, hombre, ahora sobrepasan los 60,000 aquí, creo. 50, 60,000 habitantes. Cada empresa que viene, hermano, trae ese montón, ¿no? De gente. Así es que vamos a seguir orando por la entrada a Copán. Amén, hermanos. Porque la entrada a Copán necesitamos que se salve. Gracias a Dios. Calma en medio del odio y la violencia. 30-36. Tal era la furia diabólica, ¿verdad?, que se había apoderado de ellos, que arrastraron a Pablo y fuera del templo cerraron las puertas y todo eso. Pero, amados hermanos, a pesar de todo eso, Pablo estaba predicando el evangelio. Porque una de las cosas bien importantes es que no solamente predicaba en el templo, en las sinagogas, sino que predicaba en las casas. Amén, hermano. En las calles predicaba, donde quiera que estaban ellos. Hechos 4:20. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Hechos 4:20. Y ahí están predicando por todos lados. ¿Qué decían, hermano? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese versículo, hermano, tenemos que tenerlo bien grabado, no solamente en nuestra mente, sino que en el corazón, para que nos sintamos también un poco responsables de poder llevar el evangelio a la gente. Aprovechemos toda oportunidad, hermano. Amén, hermano. Llevemos el evangelio, la gente se va a convertir. Nosotros no vamos a convertir a nadie, pero Dios los va a convertir después de que les hablemos la palabra. Salgamos, hermano, llevemos la bendita palabra a la gente. Gloria a Dios. Y la tercera parte de esta lección dice: testimonio intachable y recursos muy importantes. 37-22. Y dice, le preguntaron al apóstol Pablo, ¿sabe griego? La expresión demuestra sorpresa de parte del tribuno, quien había confundido a Pablo con un sedicioso egipcio. ¿Sabe griego? No, hombre, si el apóstol Pablo sabía todos los idiomas. Él hablaba griego, hebreo, arameo. Él hablaba de todo. Tremendo. Lengua hebrea, literalmente dialecto. Probablemente significa arameo. La lengua que comúnmente se hablaba en Palestina en ese tiempo era el hebreo, en otras palabras, el arameo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿verdad, hermano Fidel? En griego, arameo y hebreo. 3 idiomas. Claro, los intelectuales la tradujeron ya al inglés, al español, y ahí tenemos
la bendita palabra de Dios como una bendición grande para nosotros. Orando en el templo, dice, me sobrevino un éxtasis. Un éxtasis le sobrevino estando orando en el templo. Una vida intachable en el judaísmo. Dice que el jefe militar, al escuchar a Pablo hablar griego, no solo le dijo sí, sino que le demostraba. Y luego de enterarse de que era judío, porque él tenía nacionalidad romana y también nacional judía, ¿va? Entonces, no, era completo, ¿va? Hablaba hasta inglés y español posiblemente. Entendió que no se trataba del peligroso líder de bandoleros con quien lo habían confundido. Se le permitió hablar. Ahí se les permitió hablar. El tribuno allí dijo, no, pues el mero jefe militar, va. El comandante en jefe le dijo, no, pues puedes hablar, hombre. Pablo hizo con toda autoridad ahora un perfecto arameo. Inmediatamente el vocerío cesó, todo el mundo se cayó, comenzaron a escucharlo. Pablo se aprestó a exponer públicamente su trasfondo racial, cultural y religioso. ¿Sabe que hay un evangelismo que se llama 5 estrellas? Ese evangelismo 5 estrellas, que yo lo tengo por cierto en mi computadora, y tengo un folleto también que lo puedo mandar a fotocopiar para que usted se lo aprenda de memoria. Se puede dar, el evangelismo personal se puede hacer en un minuto. En un minuto. Usted comienza a decirle a la gente, yo era un católico empedernido. Incluso a mí me hicieron la crucita con ceniza y con aceite en la frente, haciendo un nuevo voto de continuar en la religión tradicional. Pero un día me hablaron de Cristo y Cristo tuvo misericordia de mí, cambió mi corazón y me convertí hace tantos años. Dios cambió mi estilo de vida. Van como en 30 segundos, ¿va? Dios cambió mi estilo de vida. ¿Y qué le parece si usted también hace lo mismo que yo hice? ¿No cree que puede darle lugar al Señor y nace de nuevo? San Juan 3:3 dice que no puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Entonces usted le habla en un minuto. Le está hablando el evangelio. Yo le voy a traer ese folleto. Yo lo puedo dar aquí. Se llama Evangelismo 5 estrellas. Muy lindo. Hablamos de lo que éramos antes de Cristo y hablamos de lo que somos hoy después de Cristo. Amén, hermano. Y allí mire, la gente, hermano, se puso allí en un silencio que no se oía nada, hermano. Allí, mire, escuchando a aquel hombre hablar en arameo y en griego. Les dijo que él había sido un hombre racial, cultural y religioso. Yo perseguí, le digo, a los cristianos, lo mataba, porque recibía cartas de Caifás y de Anás y Quique por allá, y les dijo, pero el Señor tuvo compasión de mí, porque yendo para la ciudad de Damasco, un resplandor de luz me tiró a tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le dije, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ve, le dijo, a la calle derecha en Damasco, y ahí va a estar un hombre, Ananías, que va a orar por ti y él te va a decir lo que tiene que hacer. No, hombre, los dejó nuevos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vale la pena que nosotros nos preparemos, hermano, para llevar el evangelismo personal. Hoy en la tarde voy a estar hablando también de eso, desde el punto de vista del gran armamento que Dios nos ha dado a nosotros para que hagamos evangelismo personal. En la tarde voy a hablar de eso. Él resalta sus raíces judías. Él fue criado y educado en Jerusalén en todo el rigor de la ley, porque si había alguien que sabía la ley, era el apóstol Pablo. Él sabía toda la ley. Yo lo considero que el apóstol Pablo era un hombre versado en la ley, como un Ramos Soto, ¿va? Un maestro. Wow, era tremendo. Él mismo había odiado a los discípulos antes de encontrarse con Jesús de Nazaret.
Y amados hermanos, vale la pena el llamamiento divino para su misión. 22:6-21. Pablo no solo se identificó ante sus acusadores, también les dio una explicación a qué se debía, que ya no era un perseguidor de la iglesia, sino un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Les explicó bien en griego, en arameo, en cualquier idioma. Los dejó nuevos. Los dejó nuevos. Wow. Aprovechó el momento para hablarles de su conversión y llamamiento de parte de Jesús para ser un anunciador del evangelio a judíos y a gentiles. Para nosotros este relato resulta muy familiar, pero no para la audiencia de Pablo en esa ocasión. Mire, hermano, cuando yo voy a Santa Bárbara, alguna gente que me conoce o que me conocieron hace muchos años, de unos 40, 50 años, esa gente, hermanos, queda atónita cuando me ven a mí. ¿Y a dónde lo tiene el Señor, Pastor Orlando? Tengo en entrada a Copán hace 30 años. Wow, pero como Dios lo ha ayudado, lo ha bendecido, lo vemos bien rejuvenecido. Porque tengo un montón de gente que ha muerto, que ha fallecido. Que esa gente, cuando yo los volví a ver, pero yo tengo 48 años de convertido al evangelio. Y a esa gente, hermanos, que les estoy contando, esa gente se admiraban de mí cuando me miraban. No, mira que yo andaba en las parrandas y en las fiestas, pues. Yo andaba en los carnavales, fumando y haciendo un montón de cosas deshonestas. Pero cuando ya me ven ahora cambiado, transformado, esa gente, hermano, queda admirada. Quiero decirles una cosa, hermano. Mi esposa en esta mañana, preparando el desayuno, se voló la yemita del dedo. La mandé con hermano Osmin a la Cruz Roja y estaba cerrada, pero me la llevaron a CEMED porque la sangre no cesaba. Vino aquí con sangre. No le digo a Osmin, yo voy a enseñar, mándemela. Y yo creo que ella todavía está en CEMED porque para que le hicieran unos cuantos puntos allí, ¿verdad? Pobrecita mi esposa. Le digo, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Pero hermano, eso fue tremendo. Wow. Toda la yema se voló. Eso no es de una curita ni de una gasita así. No, hombre. Entonces, amados hermanos, él resalta sus raíces judías. Fue criado y educado en Jerusalén al rigor de la ley. El llamamiento divino para su misión. Pablo no solo se identificó ante sus acusadores, también les explicó a qué se debía, que ya no era un perseguidor. Necesitaba dejar claro que su encuentro con Jesús mientras iba a Damasco había dado a su vida un giro de 180 grados. Había nacido de nuevo. En lugar de perseguir a los cristianos evangélicos, no solo era uno de ellos, sino que Dios mismo lo había llamado a ser testigo suyo a todos los hombres, y aún le había ordenado salir de Jerusalén e ir a evangelizar a gente de otras nacionalidades. ¿Sabe que Dios nos ha salvado a nosotros, hermanos, no solamente para que estemos calentando silla? No, yo les felicito por estar en la escuela dominical, pero Dios no nos ha llamado solo para que estemos sentaditos. Dios nos ha llamado para que hagamos evangelismo personal, hermano. ¿Está conmigo? No cuesta absolutamente hacer evangelismo personal. Usted solo agarra un parrafito de la Biblia. Se cuenta, mire, en el Evangelio según San Juan capítulo 4, Cristo iba con los discípulos, iban casi a mediodía, pero Jesús se quedó evangelizando a una mujer samaritana. Mientras los judíos se fueron a Pollos Kentucky, entonces él se fue y se quedó allí en el pozo de Jacob evangelizando a esa samaritana. La ganó para él, porque ella se convirtió, ¿verdad? Y entonces, hermano, usted comienza la historia allí, mire, tiene cómo evangelizar a alguien, hermano. Yo también era uno igual a la samaritana. Yo creía un montón de cosas.
Yo creía en la misa, en el rosario, en los rezos, en el responso, en este y lo otro. Yo era de los mismos. Pero un día el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de las más densas tinieblas, de lo más vil del mundo, y ahora soy evangélico. Dios cambió mi estilo de vida. Yo soy un hombre bendecido, aleluya. Que se lo dé a la gente, dígaselo. Y la gente, hermano, esa palabra no vuelve vacía, hermano, por el amor de Dios. Esa palabra queda trabajando en la mente y en el corazón de la gente. Amén, hermano. Que es un misterio cómo Dios comienza, hermanos, a hacer el cambio en nosotros. Pero tenemos que evangelizar, hermano. Su identidad personal tan útil y oportuna. Según esta multitud de judíos, no era posible que los gentiles tuvieran acceso al conocimiento de Dios sin relacionarse primero con la nación y las instituciones del pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces ordenó a los soldados que introdujeran a Pablo en el cuartel, donde sería cruelmente flagelado. Wow. Ya no lo llevaban para interrogarlo, sino para darle una tunda. Fue azotado 3 veces, dice, 39 azotes menos 1. Ahora multiplica 39, 40 azotes menos 1, 39 por 3. No, hombre, en naufragios, montón de veces. Y hermanos amados, oiga bien, mientras el verdugo lo ataba, Pablo se hizo saber que era ciudadano romano, lo que éste le comunicó inmediatamente al tribuno. No, hombre, dijo, ay, ¿por qué me vas a golpear? Si yo soy romano igual que tú. Y entonces, mire, venga, jefe, él es romano, tiene nacionalidad romana, porque no lo podemos golpear, no lo podemos flagelar. Y hermanos, de más está decir que el castigo para el que se hacía pasar por ciudadano romano era la muerte. No era otra cosa. No era que le iban a poner unos 5 años, 10 años de cárcel, no, que era la muerte. Era pena de muerte. No sabemos de qué manera la familia de Pablo, remontándose a sus antepasados, adquirió ese derecho que lo hizo romano de nacimiento. ¿No? Como tal, no se le podía castigar sin previo juicio, por lo que inmediatamente se suspendió el castigo, esperando reunirse con los líderes religiosos judíos al día siguiente. Y mis amados hermanos, así como el apóstol Pablo, también nosotros tenemos que afrontar situaciones difíciles cuando queremos llevar la bendita palabra. Siempre Satanás se va a oponer. Siempre van a haber contratiempos y van a haber disparates a manera de que nosotros no hablemos de la palabra. Pero hermanos, ya estamos cansados de hablar de otras cosas. De hablar de fútbol, eso ya aburre. De hablar de política, eso ya aburre. De ver las noticias, eso estoy hasta aquí. Último momento, noticia de último momento, última hora. En 2 caminos aparece alguien en Costalá. No, hermano. Memoricemos versículos, hermano, que nos pueden ayudar para el evangelismo personal. Amén, hermano. Aprendamos versículos. Pastor, ¿me puede dar unos cuantos versículos para evangelismo personal? No, hombre, yo le doy una lista. Una lista completa se la doy para el evangelismo personal. Porque muchas veces la gente misma nos da la oportunidad a nosotros, pero nosotros hablamos de otra cosa. A saber cuándo jugará Motagua va. Porque Motagua no ha jugado. Y hablamos de otras cosas, hermano. Y a ver cómo va a estar la administración ahora que ya tenemos nuevo presidente. No hable de eso, hermano. ¿Sabe qué le digo a mi esposa? No miremos noticias, hombre. Mejor escuchemos música y leamos la palabra. Oremos. Ya estamos hasta aquí de estas noticias viejas, pero hermano. Ahí viene bien linda, mire. Bien bella viene. Damos la bienvenida a Estefanía. Hermana Elvira, ahí está mi esposo. Póngase de pie, hermanito, vamos a orar al Señor. Hay que hacer evangelismo personal. Hay que hacer evangelismo personal. Hermano Fidel, habían tratados todavía, vaya porque por ahí están. Hay que traerlos para acá porque yo busqué el otro día y no había nada, habían más de 1000. Hay que buscarlos. Porque, hermano, una forma sutil, sigilosa
de hacer evangelismo personal sin hablar nosotros es con un folleto. ¿Está conmigo? Agarre unos 20 folletos y yo voy a hacer evangelismo personal. ¿Cómo conocer a Dios? Y mire, te sale de su responsabilidad, pero ha evangelizado 20 personas con 20 folletitos, ¿verdad? Que Dios abra nuestro corazón y que seamos sensibles a la palabra para que nosotros, hermanos, ganemos almas así como Pablo las ganaba. Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Qué gozo, qué alegría, Señor, hablar de tu palabra. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, por cada enseñanza. No es una rutina hablar de tu palabra en el libro de los Hechos. Es una bendición grande, Señor, porque le vamos dando la enseñanza a la iglesia de una forma progresiva, de una forma, Señor, comprensible. Padre, ayúdanos a hacer evangelismo personal. No podemos dejar de hablar de tu palabra, lo que has hecho con nosotros. Tú nos preparas, nos capacitas, Señor. Tenemos la palabra profética más segura que podemos hacer uso de ella donde quiera que vayamos a hacer evangelismo personal. Ayúdanos, Señor, ablanda nuestro corazón, que seamos sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños. Levántanos, Señor, con ánimo. Que seamos, Señor, gente de coraje, gente aguerrida para llevar esta bendita palabra, Señor, a la gente. Gracias te damos por todo lo bueno que tú eres. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Dele palmas al Rey de Reyes. Señores, señores, Dios les bendiga a todos. Bueno, ¿a cuánto les gustó la enseñanza de esta mañana, hermanos? Está muy preciosa, solo hay que abrir nuestras mentes, nuestros corazones para aprender de ella. Bueno, entonces vamos a hacer pasar, ¿verdad?, la clase de los niños y